Voy a tocar el tema de la doctrina de la mortificación durante estos domingos de enero. Para adentrarme en el tema de la mortificación, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 13, porque es un tema que realmente debemos conocer muy bien. Romanos 8:13 dice la palabra de la siguiente manera: porque si viviereis conforme a la carne, dice, moriréis. Aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, creo que ese no es, Reina Valera normal. ¿Ese es Reina Valera? Bueno, en esta versión dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Mire lo que dice. Acá dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, este es un tema fundamental en nuestra vida, en la vida cristiana, porque la Biblia nos llama precisamente a mortificar el pecado, a mortificar las obras de la carne, y eso tiene que ser un acto constante del cristiano, porque cuando nosotros no gestionamos o ignoramos las obras de la carne, pues realmente terminamos muy mal en la vida. ¿Sabe que nos hablan mucho de guerra espiritual? Y cuando pensamos en guerra espiritual, ¿usted en qué piensa? ¿A qué se le viene a la cabeza? ¿Ah? ¿En qué? Bueno, puede ser. Pero cuando a uno le hablan de guerra espiritual, uno piensa en diablo. De uno piensa en diablo, ¿verdad? Ese es el problema más grande del cristiano. Porque la guerra más grande del cristiano no es con el diablo. La guerra más grande del cristiano es con las obras de la carne. Cuando nos enseñan que nosotros tenemos que hacer guerra espiritual contra el diablo, siempre le vivimos echando la culpa al diablo, ¿verdad? Miramos a cristianos que cada rato, no es que el diablo, pastor, no es que ese maldito diablo, dice. Y hasta le dicen ese puerco diablo, dicen ya, ¿verdad? Entonces, siempre vivimos echándole la culpa al diablo, pero este pasaje me habla de un llamado a la guerra espiritual, pero con las obras del cuerpo, con las obras de la carne. La Biblia me llama a morir al yo para vivir plenamente en Cristo. Ese es el llamado más grande que la Biblia nos enseña. Y ese es el mensaje que vamos a estar desarrollando durante estos domingos. ¿Qué es la mortificación? ¿Cómo mortificamos diariamente las obras de la carne en nuestra vida? Entonces, ¿qué es la mortificación? La mortificación es simplemente lo que dice ahí. ¿Sí? Dice, mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, o la otra versión que tenía estaba un poquito más entendible, dice de la siguiente manera, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuántos han sentido que tienen una lucha interna? ¿Cuántos han sentido aquí? Muchos, todos. Algunos con la ira, otros con el orgullo, otros con la lascivia, otros con, bueno, cada uno de nosotros luchamos con cosas que hay ahí adentro. Cuando hablamos de qué es la mortificación, tenemos que irnos a Colosenses 3:5, que Colosenses 3:5 en realidad nos define qué es la mortificación. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es mortificación. Hacer morir lo terrenal que hay en nosotros,
las pasiones carnales que hay en nosotros. Y el apóstol Pablo le habla a los colosenses, ¿qué son esas cosas terrenales en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí creo que continúa. A ver, vamos al otro versículo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire contra cuántas cosas nosotros debemos luchar. O sea, mire, fornicación, en nuestro corazón hay eso, impurezas también, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y mire que estamos en 21 días de ayuno. Algunos dicen, pero ¿para qué se ayuna? Precisamente para eso, para mortificar la carne. Y es necesario que nosotros tengamos hábito de oración, de ayuno en nuestra vida. Estamos en 21 días de ayuno y algunas personas, bueno, hacen los 21 días y luego ya no hacen. Qué importante es que nosotros realmente hagamos del ayuno un hábito, porque estamos matando las obras de la carne, le estamos diciendo no a nuestra carne. Si tenemos la capacidad de decirle no a algo que el cuerpo tiene derecho, porque el cuerpo tiene derecho a comer, el cuerpo tiene derecho a alimentarse, pero cuando usted le dice no, está mortificando su cuerpo y luego va a poderle decir no a lo que el cuerpo no tiene derecho, que es precisamente a todas esas cosas terrenales que hay en nosotros. Y ese es un gran problema y una gran lucha que tenemos día tras día. Entonces la mortificación significa dar muerte a los deseos pecaminosos que habitan en nuestra carne. Porque yo le tengo noticias, tenemos una naturaleza pecaminosa y con esa naturaleza debemos luchar día tras día, ¿verdad? O dígame si no, el esposo o la esposa que tienen una discusión y usted lucha y dice, no, yo sí no le digo nada. Y usted lucha con eso ahí dentro, ¿no? Que venga ella, ¿sí o no? ¿Cuántos han luchado con eso? Porque es la naturaleza que hay ahí dentro. Mortificación no es simplemente resistir al pecado, sino arrancarlo de raíz con la ayuda del Espíritu Santo. Decirle no diariamente. En Romanos 8, versículo 13, Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Si vivimos qué? O sea, si usted y yo vivimos dándole, ¿qué se dice? Complacencia. Dándole complacencia a la carne, a las obras de su carne, pues lastimosamente vamos a morir. No vamos a poder tener relaciones fructíferas. Si usted le da, complace mucho a su carne, y Pablo lo dice, porque si usted vive su vida diciéndole, siguiendo las órdenes de su carne, y no, hoy no madruguemos, qué pereza. No, la carne diciendo, no madruguemos, no vayamos a la iglesia. La carne habla, la carne vive hablándonos. No vamos al grupo, quedémonos aquí en la casa. No hagamos, o sea, si usted vive complaciendo a la carne, dice el apóstol Pablo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí vemos que la mortificación no es un esfuerzo aislado de algunos días, sino que el mortificar la carne es una obra diaria de todos los días. Usted hoy tuvo que mortificar la carne, o podía quedarse en la casa viendo El Chavo o cuentos de los hermanos Grimm, o mortificaba su carne. Y estamos aquí porque hemos optado, y bendito sea el Señor, que por medio de su Espíritu nos ayuda a mortificar la carne, porque solos no podríamos. Solos es imposible. Es gracias al Espíritu Santo. Somos nosotros, en colaboración con el Espíritu Santo, que podemos mortificar la carne.
que ya no le damos rienda suelta a los deseos de la carne. Por eso es importante que nosotros día tras día mortifiquemos la carne. Gálatas 2, versículo 20, nos habla de un modelo de mortificación. Y está escribiendo el apóstol Pablo y dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Mire eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice. Y esto es fuerte. A mí me gusta poner siempre la cruz aquí atrás. Ahora por el tele no la he puesto, pero ¿por qué? Dicen algunos, pero pastor, ¿por qué coloca la cruz? Porque la cruz es un recordatorio precisamente de esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Cristo y nosotros hemos sido crucificados. Cristo en la cruz del Calvario mató las obras de la carne. Y nosotros somos llamados a constantemente morir a las obras de la carne, estar crucificados juntamente con Cristo, y que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo. Un día vamos a poder decir eso, quizás todavía no. Ya no vivo yo, aunque todavía vivimos nosotros. Todavía estamos luchando con las obras de la carne, cada uno de los que estamos aquí. Pero un día vamos a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya he matado las obras de la carne en mí. Ahora Cristo vive en mí. Ese es el propósito del Evangelio. Cristo no vino a cambiar nuestra vida, Cristo vino a matarnos. Y es duro decirlo, pero es así. Ya no vivo yo. Algunas veces no es que Jesús vino para cambiar nuestra vida. No vino para cambiar nuestra vida. Y nosotros debemos matar las obras de la carne. Y eso es importante entenderlo. Y Jesús nos muestra el camino de la mortificación. Por eso dice la Biblia que es necesario que cuando la semilla cae a la tierra, ¿qué debe pasar con la semilla? Dice la Biblia que debe morir. Porque si se resiste a morir, pues no va a haber fruto. Y si nosotros en la vida cristiana nos resistimos a morir a las obras de la carne, no vamos a producir fruto. Si usted en su matrimonio no muere para que su esposo viva o para que su esposa viva, pues no vamos a poder tener un matrimonio sólido. El matrimonio se trata de morir día tras día. No dicen amén porque no les gusta, mira. No, eso no me gusta. Pero el matrimonio es eso, morir. Un padre muere por sus hijos constantemente. Si no muere por sus hijos, pues va a ser un mal padre. Pero como decían nuestros papás, nuestra mamá se quitaba el pan de la boca. No le importaba morir para que sus hijos... Y en el Evangelio es igual. Debemos morir a lo terrenal para que Cristo se refleje en nosotros, para que en nosotros se mire Cristo. Debemos morir a lo terrenal para que nuestra esposa pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso, ¿cuántos creen que la mortificación es importante? La doctrina de la mortificación es muy importante. Jesús mortificó su carne en el Getsemaní. En Lucas 22:42, mire lo que dice. En Lucas 22:42 es un pasaje muy conocido, pero miramos a Jesús mortificando su carne. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Ese acto de sumisión total a la voluntad del Padre nos enseña a morir al yo. Y esa es la oración más pura de mortificación. O sea, Jesús estaba diciendo: Señor, no quisiera morir de esa manera, ¿sí? O sea, mi carne no quiere eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es muy importante que nosotros día tras día mortifiquemos la carne, porque esa es la manera más genuina de dar gloria a nuestro Dios. La adoración más genuina de un cristiano no es el simplemente estar en la iglesia y cantar. La adoración más genuina, la que impacta el corazón de Dios, es cuando un cristiano mortifica su carne para que Cristo crezca en él. Esa es la manera más significativa de darle gloria al Señor. Cada vez que nosotros negamos nuestros deseos egoístas para hacer las cosas bien, para hacer las cosas que agradan a Dios, cada vez que nosotros nos negamos a nosotros mismos para obedecer a la palabra de Dios, cuando hacemos eso estamos imitando a Cristo. Por ejemplo, el perdonar a alguien que nos ha herido profundamente en el alma. ¿La carne quiere perdonar? Nunca la carne va a poder decir: ay, sí, no. La carne no le gusta perdonar. La carne se resiente con facilidad. La carne resentida, la carne se ofende fácilmente, pero el acto del perdón es mortificar la carne, es un acto de mortificación, porque va en contra de nuestra inclinación natural, porque nuestra inclinación natural es buscar venganza, y seamos sinceros en ello. Nuestra carne siempre quiere buscar venganza cuando alguien nos hace algo. Por eso el Evangelio se centra en mortificar la carne. Todo el Evangelio se centra en eso. Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es engañoso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. No solamente es engañoso, sino que también es perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire eso. Una de las cosas que nosotros debemos entender es precisamente esto. O sea, mire esa batalla que tenemos constantemente con nosotros mismos, con un corazón engañoso, con un corazón perverso, con un corazón rebelde, con un corazón obstinado, con un corazón que se resiente fácilmente, y tenemos que ser conscientes de eso. David, después de su pecado con Betsabé, que esto ya conoce la historia, él reconoció que su problema no era solo un acto externo, no fue simplemente un momento, sino que el problema era una corrupción interna en su corazón. Por eso el salmista en el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él entendía que su lucha era con un corazón obstinado, con un corazón terco. Y esa es la lucha más grande que nosotros los cristianos tenemos. Porque es fácil echarle la culpa a otros, ¿sí o no? Eso es lo más fácil de la vida. Es fácil echarle la culpa a la esposa, es fácil echarle la culpa al pastor, es fácil echarle la culpa al líder, es fácil echarle la culpa al diablo. Lo más fácil es echar la culpa. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa al diablo. Y el diablo no le echó la culpa a nadie. ¿A quién le iba a echar la culpa? Pero usted mira cómo se echaban las culpas. Y eso es lo que nosotros hacemos. El problema de este tema de la guerra espiritual y que siempre echarle la culpa al diablo es precisamente eso,
que no aceptamos que los del problema somos nosotros. Es más fácil echarle la culpa al diablo. Mucho más fácil. Pero el problema es que nosotros no estamos mortificando las obras de la carne. Por eso en esta mañana reflexionemos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras motivaciones, sobre esas guerras internas que hay en nosotros. Es una guerra constante. Yo no sé usted, pero ¿no se ha dado cuenta usted en algunos momentos que usted sabe que su carne está ganando y usted la deja ganar? Y que usted sabe que debería hacer otra cosa y no lo hacemos. A ver, ¿a cuánto les ha pasado? Creo que a todos. Yo me he dado cuenta y es, wow, esa guerra tan fuerte acá adentro. Y no es el diablo, sino que es mi carne. Por ejemplo, ¿por qué reaccionas con ira día tras día? ¿Por qué reaccionas con envidia? ¿Por qué reaccionas de esa manera con una piedra en la mano cuando te habla alguien? Porque hay un problema con tu carne, no la estamos mortificando. Alguien decía, nuestra carne no debe ser nuestro amo. El problema es cuando nuestra carne es nuestro amo y que usted y yo nos dejemos mandar de ella. Por eso es necesario mortificarla para que nuestra carne se vuelva nuestro esclavo y no nuestro amo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso debería pasar en nosotros. Que tengamos control de nuestra carne. Por eso dice la Biblia, es mejor un hombre que se enseñorea de sí mismo a un hombre que conquista una ciudad. Hay personas que pueden conquistar muchas cosas, pero dice la Biblia, es mejor un hombre que se enseñorea de sí mismo, que no se deja manipular por la ira, que no se deja llevar por el orgullo, que no se deja llevar por la rebeldía, que no se deja llevar por el resentimiento, y a todas esas cosas debemos ponerle límite. Por eso es importante identificar cuáles son las cosas con las cuales luchamos cada uno de nosotros. Que identifiquemos para poderlas enfrentar con la verdad del Evangelio. Entonces en esta mañana la pregunta es, ¿cómo mortificar el pecado? ¿Cómo mortificarlo? Romanos 13:14, mire lo que dice la Biblia. Romanos 13:14 dice la palabra, y mire con la palabra con la que empieza. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, y no cedas a los deseos de la carne. O sea, tenemos que darle más lugar a Cristo que a los deseos de nuestra carne. Por eso este ayuno de 21 días. Que Dios nos ayude a llenarnos más de Cristo y a negarnos a nosotros mismos. Ese debe ser el propósito principal del ayuno. Por eso el jueves yo le expongo y le direcciono cómo estamos haciendo este ayuno. En este ayuno no estamos ayunando por casas, por fincas, por deudas. No, en este ayuno estamos ayunando para mortificar nuestra carne y que Cristo crezca en nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario, diga conmigo, es necesario. Así dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que nuestra carne mengüe y que Cristo crezca en nosotros. Por eso en este ayuno de 21 días nos vamos a alimentar y vamos a llenarnos más de Cristo. Ese es el propósito. Llenarnos más de Cristo a través de la oración, a través de la palabra. ¿Cuántos nos vamos a llenar más de Cristo? Le pregunto en esta mañana, ¿qué
¿qué más hay en usted? O sea, ¿qué hay más en usted? ¿Cristo o su carne? Mire a la persona que tiene a su lado, a ver. ¿Qué más le mira a usted? ¿De Cristo o de su carne? Yo soy sincero. Y debemos ser sinceros con nosotros mismos. En mí hay más carne y yo necesito que Cristo crezca. Por eso lo busco día tras día. Entonces dice el Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos, vestíos del Señor Jesucristo. Vístanse de Cristo. ¿Sabe que antes yo tenía un concepto, pero bendito sea el Señor que Él día tras día nos revela su verdad? Antes yo decía que la Biblia era nuestro manual de vida. Pero he entendido que la Biblia no es ningún manual de vida. La Biblia es una autobiografía de Cristo. No sé si me está entendiendo. Leer la Biblia es llenarnos de Cristo. Aquí no hay reglas que cumplir, no. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo que estamos haciendo es llenándonos de Cristo, llenándonos de Él y que Él nos dirija. ¿Usted me está entendiendo? Dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo y ya no provean por los deseos de la carne. En primer lugar, nosotros debemos reconocer el pecado que habita en nosotros. Debemos reconocerlo. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. Y no debemos minimizar el pecado ni buscar excusas en nuestra vida. Si nosotros examinamos nuestra vida y llegamos a la conclusión que el chisme es el pecado con el que estamos luchando, pues tenemos que reconocerlo. Si reconocemos que es nuestro orgullo, si reconocemos que es nuestra dureza, si tenemos que reconocer. Entonces el primer paso para mortificar el pecado es reconocer. Isaías, cuando vio la santidad de Dios, exclamó y dijo: ay de mí, soy un muerto, dijo. El primer paso es reconocer que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Estamos qué? Nosotros estamos muertos. Y eso es importante. Reconocer nuestra condición es el primer paso para la mortificación. Reconocer que estamos mal. El segundo paso es el arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude a cambiar de dirección. Si sabemos que nuestra lucha es con la mentira y usted es consciente de eso, pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cuántas cosas con las que luchamos? Si hemos caído en lo que decíamos a ratos, el chisme, no solo debemos dejar de hablar mal de los demás, sino debemos buscar maneras para bendecir más bien con nuestras palabras. El tercer paso es renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Es la única manera. Salmos 19:11, mire lo que dice la palabra. Salmos 119:11. Mire lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire eso de bonito. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso nosotros los pastores somos tan insistentes en que vayamos a la palabra, en que le demos lugar a la Biblia en nuestra vida, en que nos llenemos de la palabra, que hagamos nuestros devocionales para transformar nuestra manera de pensar. En lugar de alimentar nuestros pensamientos con otras cosas, porque la carne alimenta nuestros pensamientos, pero ¿con qué? Con cosas que la carne, con pretextos, ¿no se ha dado cuenta que la carne le pone pensamientos y le dice a usted, no,
que venga Él, no, o cosas así, y aún como cristianos, ¿sí? Como cristianos, la carne coloca pensamientos que no son, pero cuando usted va a la Biblia, cuando usted va a la Biblia y va a la oración, el Señor transforma nuestra manera de pensar. Mire que para nosotros, terrenalmente hablando, la carne pide perdón, pero cuando sabe que cometió un error. Y bueno, algunas veces. Pero el Evangelio nos lleva un poco más allá. El Evangelio nos lleva a pedir perdón aunque no hayamos ofendido. Ese es el Evangelio. ¿Y a la carne le gusta eso? ¿Le gusta eso? No, pero es que yo no hice nada, dice. No, pero es que ella es. Yo estoy sano. Esa es la carne. Yo estoy sano, me lavo las manos. Eso es la carne. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos guíe, cuando dejamos que la palabra nos guíe, pues vamos a tener que mortificar la carne. Vamos a tener que día tras día ir en contra de muchas cosas que todavía están arraigadas porque vivimos de una cultura, porque venimos de alimentar nuestra carne constantemente. Y en cuarto lugar, depender del Espíritu Santo día tras día. Debemos orar diariamente pidiéndole fuerzas al Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer esa obra de la carne que hay en nosotros. Gálatas 5:16 dice de la siguiente manera. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, todo el Evangelio habla de eso. Mata la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Pastor, pero hacer el amor es un deseo de la carne. Sí, pero con tu esposa está bien. Pero ya satisfacer los deseos carnales, eso ya es otra cosa. Todo el Evangelio es eso. No satisfagan los deseos de la carne. Y en este tiempo de ayuno no solamente le vamos a decir no a un pedazo de pan, ¿verdad? No a esto y lo otro. No solamente le vamos a decir no a la comida, sino que le vamos a decir no a la ira que te estaba controlando. Sino que le vamos a decir no a la amargura que te estaba controlando y que pensabas, y algunos dicen, no, es que yo ya soy así, pastor, y el Señor así me hizo. No. Ya tenemos que mortificar los deseos de la carne. Y en este tiempo de ayuno, si vivías peleando en la casa y gritando, pues tenéis que mortificar esos deseos. Porque son deseos de la carne. Y la Biblia dice, no satisfagáis esos deseos de la carne. Porque de lo contrario vamos a morir. Vamos a hacer morir nuestras relaciones. En este tiempo vamos a tener una batalla dura. Como un mensaje que tenía la pastora Blanca que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Pues lastimosamente eso es verdad. Dormimos con el enemigo y no es el esposo. Y no es la esposa. Es nuestra carne. Y claro, la carne te quiere manipular. La carne te quiere dañar. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le escribe a los gálatas, le escribe a los colosenses sobre este tema. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos aquí le han hecho caso a la carne ya de cristianos? A ver, ¿cuántos?
no le hables. Y usted no le habla. ¿No? Que se sirva a Él. Y usted no le sirve. No, es que si hablamos de tantas luchas que hay en la carne, y ya se da cuenta que el principal enemigo no es el diablo, entonces, ¿ya se da cuenta de eso? ¿Cuál es el resultado de mortificar nuestra carne? ¿Cuál es el resultado? Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Cuando nosotros mortificamos la carne y permitimos que Cristo se refleje en nosotros, pues vamos a tener vida abundante. Claro, qué lindo mortificar la carne, ya no seguir, ya no satisfacer los deseos de la carne, las obras de la carne, sino más bien permitir que ahora Cristo se refleje en nosotros. Por ejemplo, José resistió el pecado cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Se acuerda? Él resistió. ¿Su obediencia lo llevó a sufrir injustamente? Sí. Su obediencia lo llevó, el mortificar la carne lo llevó a 2 años de cárcel. Pero luego Dios lo exaltó como gobernante de Egipto. La mortificación puede ser dolorosa, escuche esto. La mortificación puede ser dolorosa, pero produce frutos de justicia. Claro que duele mortificar la carne. La carne te dice: no atiendas a ese vago. La carne, ¿no? Y Dios te dice, y el Espíritu te dice: ve y atiéndelo, lávale los pies. Dígame si no es duro mortificar la carne. Porque el Señor siempre te va a llevar a mortificar esas obras de la carne. Durísimo. Cuando mortificamos el pecado, ¿qué vamos a experimentar en nuestra vida? Pues vamos a experimentar paz, vamos a experimentar gozo, vamos a experimentar libertad en Cristo. Por ejemplo, una persona que antes vivía esclavizada por la codicia, encuentra contentamiento al confiar en la provisión de Dios. Mortificar la carne realmente trae beneficios muy grandes. Por eso todo este mensaje se centra en algo, se centra en una pequeña advertencia: no juegue con el pecado, no satisfaga la carne. Porque Santiago 1:15 dice: el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y hay ejemplos en la Biblia muchísimos. Y al final voy a terminar con muchos ejemplos sobre este tema, de personas que mortificaron su carne y de personas que no mortificaron su carne. Un ejemplo es Sansón. Sansón es un ejemplo trágico de alguien que no mortificó su deseo por las mujeres. Su pecado no solo lo llevó a la ruina, sino que afectó a todo el pueblo de Israel por no mortificar su carne. Porque, iglesia, el pecado ofrece o promete placer temporal. El pecado simplemente es un momento, pero las consecuencias son nefastas. Por un momento de placer puedes perder tantos años que estuviste con tu esposa por no mortificar la carne. Ahora, ¿qué hace el diablo entonces? ¿Cuál es el papel del diablo, pastor? Si nuestra lucha no es con él, ¿cuál es el papel? Pues el papel del diablo es simplemente colocar la carnada. Él solamente hace eso. Él sabe cuál es tu debilidad. Y entonces él simplemente coloca la carnada y ya.
Pero Él sabe que tú solo caes si no mortificas tu carne. Si no mortificamos la carne, vamos a morir. Por eso no juguemos con el pecado. Dice amén. Es importante que nos neguemos diariamente. El Señor Jesús dice que debemos negarnos día tras día. Entonces pregunta, ¿la mortificación es fácil? No. Pero diga conmigo, pero es necesaria. O sea, si queremos vivir para Cristo, debemos morir a las obras de la carne. Lo bueno es que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos da poder para vencer. Por eso dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Mire, cuando Jesús caminó con los discípulos, Jesús estaba fuera de ellos. Y entonces por eso Pedro sacó una espada y voló orejas. Pero cuando el Espíritu vino, ahora el Espíritu Santo nos ayuda desde adentro con las obras de la carne. Solo que nosotros debemos darle lugar para poder vencer. Por eso en esta mañana yo le invito a reflexionar qué pecado usted está tolerando en su vida que necesitamos mortificar hoy. Pueden ser cosas muy grandes o pueden ser cosas pequeñas, pero aunque sean pequeñas, no debemos restarle importancia, porque las pequeñas zorras se echan a perder los grandes viñedos. Y entonces quizás sea tu impaciencia, quizás sea tu falta de tolerancia en casa, siempre estás con una piedra en la mano. Quizás sea los gritos, quizás sea, bueno, yo no sé. Pero necesitamos mortificarnos, rendir eso a los pies del Señor y pedirle su ayuda. ¿Dice amén? Termino con esto, ejemplos en la Biblia de personas que mortificaron su carne. En primer lugar, José. José fue tentado por la esposa de Potifar para cometer adulterio. ¿Y él cayó? No, él mortificó su carne. ¿Él podía haber cedido? ¿Podía haber cedido la carne? Sí. Él pudo fácilmente caer en la tentación, pero no, él huyó, incluso cuando eso le costó estar en la cárcel. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Él decidió mortificar su carne. Más tarde sus amigos se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, aunque enfrentaban la amenaza de ser arrojados al horno de fuego. Pero ellos se negaron y mortificaron su carne. Mortificaron el deseo de la comodidad, mortificaron el deseo o el temor a la persecución. Pablo es un ejemplo vivo de un hombre que vivió en constante mortificación. Primera de Corintios 9:27, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, mire lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué hace Pablo? No es que coja ahora usted un azote y... No, eso ya pasó. No. Él está hablando de mortificación. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo debemos poner al cuerpo? En servidumbre. O sea, que Él me sirva a mí y no yo servir a los deseos de mi carne. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La vida de Pablo fue una vida o fue un ejemplo de entrega total a Cristo, sacrificando sus propios deseos
y sacrificando su comodidad. Pablo mostró que mortificar la carne, ¿qué requiere? ¿Qué requerimos para mortificar la carne? Requerimos disciplina espiritual diaria y compromiso continuo con Dios. Eso es importante. Moisés mortificó su carne, sí. Dice la Biblia que él rechazó los placeres temporales de Egipto y rechazó el título de ser hijo de la hija del faraón para identificarse con el pueblo de Dios. Él mortificó su carne. Sabía que obedecer a Dios era más valioso que todos los tesoros de Egipto. Mortificar la carne. En estos carnavales, algunos como que sonaba el baile de mi sombrero y ya se le movían los pies, la carne como que... Pero algunos de nosotros ahí firmes, no, mortificando la carne. Ejemplos de personajes que no mortificaron la carne: Sansón, ya lo leímos, Sansón no mortificó su carne. Saúl no mortificó su carne. Saúl no mortificó su orgullo y su deseo de aprobación humana y terminó mal. Saúl nos enseña que no mortificar el orgullo y el deseo de agradar a los hombres puede alejarnos de la voluntad de Dios. Otro personaje que no mortificó la carne es David, a pesar que es el hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que es ese hombre, en 2 de Samuel 11, usted ya conoce el episodio en el que él no mortificó sus deseos pecaminosos, miró a la mujer de la azotea, ¿se acuerda? Y David cedió a la lujuria, y usted ya sabe lo que pasó, cometió adulterio con Betsabé, luego asesinó a Urías. Escuche bien esto. Incluso un hombre de Dios puede caer si no mortifica sus deseos. Aunque luego David se arrepintió, las consecuencias de su pecado afectaron a toda su familia por no mortificar su carne. Otro ejemplo de personajes que no mortificaron su carne: Elí y sus hijos. El sacerdote Elí no disciplinó a sus hijos, quienes vivían en inmoralidad y desobediencia al servir en el templo. ¿A qué llevó eso? A que Dios juzgara severamente a los hijos de Elí. ¿Qué pasó con Elí? El problema de Elí es que él no mortificó el pecado tanto en él mismo como en los hijos. Y la Biblia dice específicamente: por cuanto no fuiste estorbo para tus hijos. Qué duro eso. Hasta debemos tener cuidado en esa parte. Si sabemos que nuestros hijos y usted, la carne le dice: no, pobrecitos, déjelos hacer lo que quieran. Eso dice la carne. Pero usted termina haciendo lo de Elí. Y ese es un problema. Judas Iscariote. Judas nunca mortificó su amor al dinero. Nunca mortificó su amor al dinero. En Juan 12:6 se menciona que era ladrón y que sacaba de las ofrendas, siempre sacaba de las ofrendas. A él le entregaban las ofrendas. Por ejemplo, es como si termináramos el culto y le entregáramos las ofrendas a Judas: vaya a guardarlas. Y él siempre sacaba. Siempre sacaba un poquito. ¿Qué se va a dar cuenta el pastor? ¿Qué se va a dar cuenta Jesús? ¿No? Y nunca mortificó esa codicia. Imagínense eso. Y ustedes saben lo que terminó Judas. O sea, la falta de mortificación puede endurecer tanto el corazón que nos puede llevar a rechazar y a traicionar a Cristo.
Y eso es duro. Por eso es que, iglesia, la mortificación no es opcional. Los ejemplos de José, de Daniel, de Pablo nos muestran que mortificar la carne es esencial para vivir una vida que agrade a Dios. Es importante. ¿Qué necesitas mortificar hoy? ¿Qué necesitas mortificar en tu vida? La falta de mortificación tiene consecuencias y nefastas. La vida de Sansón, de Saúl, de Judas nos muestra que el pecado no controlado siempre termina en ruina espiritual y muchas veces en ruina física. Por eso es que el arrepentimiento es la clave. Así que pensemos en estas preguntas y con esto cierro. ¿Qué áreas de tu vida están siendo dominadas por la carne? ¿Qué áreas? Los gritos, el no dejarte. ¿Qué áreas? Hay pequeños pecados que estás tolerando y necesitas mortificarlos antes de que crezcan. ¿Cuántos creen que necesitamos que Cristo venga a nuestras vidas y que nos ayude a mortificar todos esos pecados que hay en nosotros? ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Y le animo para que ahí usted reflexione por un momento. ¿Qué áreas de tu vida están siendo dominadas por la carne?